A veces, la vida te da una segunda oportunidad cuando menos te lo esperas. Nash Ellery nunca imaginó que limpiar un viejo nido de avispas cambiaría todo lo que creía saber sobre las tierras de su familia. Este viudo de 60 años solo intentaba empezar de nuevo con su hija Brooke, que había vuelto a casa tras su divorcio. En una cálida mañana de agosto en la zona rural de Tennessee, Nash encendió su retroexcavadora para eliminar el enorme nido encajado en un roble hueco. Cuando la frágil estructura se desmoronó bajo el agarre de la pala, algo cayó. Una caja de metal envuelta en un paño impermeable. Dentro había cartas de 1935, fotografías descoloridas y un mapa dibujado a mano. ¿Qué secreto había permanecido oculto en ese árbol durante 90 años? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. Nash Ellery estaba sentado en el porche desgastado de la vieja granja, con la caja metálica sobre la mesa de madera entre él y su hija. El sol de agosto comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre las 80 acres de tierra heredada, que habían permanecido prácticamente intactas durante 3 años. «Ten cuidado», dijo Nash, aunque las manos de Brooke ya eran delicadas mientras manipulaba el cierre oxidado. A sus 35 años, su hija había heredado el carácter cuidadoso de su madre, ese enfoque mesurado hacia las cosas importantes. El broche se dio con un suave clic que pareció demasiado silencioso para el momento. En el interior, envuelto en capas de tela encerada que crujían como un pergamino viejo, yacía el contenido de la esperanza desesperada de alguien. Brooke sacó una pila de cartas. El papel estaba amarillento y quebradizo en los bordes. Debajo de ellas, una fotografía con las esquinas redondeadas por el paso del tiempo. Una joven pareja posaba ante el mismo roble enorme donde Nash había encontrado la caja. La mujer sostenía a un bebé, ambos vestidos con la ropa sencilla y gastada de la época de la depresión. «Mira el reverso», susurró Brooke, dando la vuelta a la fotografía con la tinta descolorida. Una letra cuidadosa decía: «Samuel y Constance Hardigan, 1935». Nash se inclinó para estudiar los rostros. La expresión de Samuel era seria, con una mirada que delataba a un hombre que cargaba con responsabilidades que no estaba seguro de poder soportar. Constance parecía cansada, pero esperanzada. Una mano sobre el bebé, la otra descansando sobre el brazo de su marido. «Es el mismo árbol», dijo Nash. «El mismo donde encontré esto». Brooke dejó la fotografía con cuidado y sacó un medallón deslustrado. Un mapa dibujado a mano en papel envejecido y más cartas, cada una doblada con precisión. El mapa mostraba los límites de la propiedad, ubicaciones marcadas, pequeñas anotaciones con la misma letra cuidadosa. Nash había heredado esta tierra de su tío hacía 3 años, un hombre al que apenas conocía y que había comprado la propiedad en 1978. La granja había estado vacía la mayor parte del tiempo, utilizada ocasionalmente como cabaña de caza. Cuando su tío murió, Nash se sorprendió al saber que era el único heredero. Se sorprendió aún más por lo poco que había hecho con ella. Después de la muerte de Alice, 5 años atrás, el propósito se había convertido en algo que Nash solo recordaba vagamente. Había trabajado como ingeniero civil durante 35 años, se jubiló a los 58 y luego pasó 2 años viendo cómo su esposa se apagaba por el cáncer. Los 3 años siguientes habían sido una nebulosa de días vacíos y noches inquietas, hasta que Brooke llamó hace 6 meses. Su voz estaba cargada de un dolor que él reconocía demasiado bien. «Papá, Jason y yo nos vamos a divorciar». Se mudó de vuelta a casa 2 meses después. Sus 2 hijos se quedarían con su padre durante el verano mientras ella se reponía. Al principio Nash no sabía qué decir, cómo ayudar. Se movían con cautela el uno alrededor del otro en su pequeña casa en la ciudad, 2 personas tratando de reconstruir sus vidas en el mismo espacio. Entonces Nash recordó la granja. «Vamos allí», sugirió una noche. «Límpiala. Quizás tú y los niños podáis quedaros allí cuando vuelvan». Un nuevo comienzo. Brooke había aceptado, y durante el último mes, habían estado trabajando los fines de semana, limpiando la maleza, evaluando lo que necesitaba la vieja casa. Había sido bueno tener un proyecto, tener una razón para levantarse temprano, tener a su hija de vuelta, incluso en circunstancias que ninguno de los dos habría elegido. Ahora, sentados en ese porche con un misterio literalmente en sus manos, Nash sintió algo que no había sentido en años: curiosidad, propósito,
conexión con algo más grande que su propio dolor. ¿Deberíamos leerlas?, preguntó Brooke con los dedos suspendidos sobre las cartas. Creo que deberíamos, dijo Nash. Ella seleccionó una del medio de la pila, la desdobló con cuidado y comenzó a leer en voz alta. La letra era de Samuel. La fecha, marzo de 1935. Mis queridos Constance, si están leyendo esto, es que no he conseguido recuperar lo que escondí. El banco nos ha dado hasta finales de mes. No soporto ver cómo se lo llevan todo, especialmente las cosas que vuestra madre os dejó, las cosas destinadas a Ruth. He hecho arreglos para mantenerlas a salvo hasta que podamos recuperarnos. Los tiempos mejorarán. Deben hacerlo. Vuestro amado esposo, Samuel. A Brooke se le quebró la voz al leer las últimas palabras. Dejó la carta y cogió otra. Esta era más larga, más detallada. Samuel describía cómo había escondido algo valioso. Mencionaba un lugar debajo de donde el arroyo se curva 2 veces y a 30 pasos del árbol del rayo. Escribía sobre su vergüenza, su desesperación, su determinación por proteger lo poco que les quedaba. Perdieron la granja, dijo Nash en voz baja. Intentó salvar algo para ellos, y ha estado aquí todo este tiempo, añadió Brooke. Miró a su padre y él vio en sus ojos la misma pregunta que él estaba pensando. Tenemos que averiguar qué les pasó, dijo Nash. Y si lo que Samuel escondió sigue ahí fuera, en algún lugar. Pasaron la siguiente hora ordenando las cartas por fecha, leyendo fragmentos de la desesperada lucha de una familia. Los Harrigan habían luchado por conservar su granja durante los peores años de la depresión. Samuel había hecho trabajos ocasionales. Constance había vendido lo que podía, pero las matemáticas de la pobreza eran implacables. La última carta estaba fechada en noviembre de 1935. Después de eso, nada. Mañana, dijo Nash cuando el sol finalmente se ocultó tras los árboles, iremos a la oficina de registros del condado. A ver qué podemos averiguar. Brooke asintió, luego se inclinó sobre la mesa y apretó la mano de su padre. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por traerme aquí, por darme algo en qué pensar además de mi propio desastre. Nash le devolvió el apretón. Vamos a estar bien, cariño. Los dos, lo creía. Quizás por primera vez desde que Alice murió. No porque nada hubiera cambiado en sus circunstancias, sino porque había encontrado algo que importaba más allá de su propio dolor. Una familia había sufrido aquí, había tenido esperanzas aquí, había escondido sus tesoros en la tierra y había confiado en que algún día, de alguna manera, las cosas mejorarían. Nash aún no sabía si alguna vez lo habían hecho, pero iba a averiguarlo. Mientras llevaban la caja al interior y la guardaban en un armario para pasar la noche, Nash se detuvo junto a la ventana. El viejo roble se recortaba contra el cielo oscurecido, con sus enormes ramas extendiéndose hacia afuera, como brazos que habían guardado secretos durante 90 años. Fuera lo que Samuel Hartigan había escondido, fuera donde Constance y la pequeña Ruth habían ido después de perder su granja, su historia no había terminado. Nash se aseguraría de ello. La oficina del registro del condado olía a papel viejo y cera para suelos, una combinación que le recordaba a las bibliotecas de la escuela primaria. Él y Brooke se sentaron a una mesa de madera mientras la empleada, una mujer de unos 60 años llamada Judith, regresaba con una pila de registros de propiedad. Hartigan, dijo usted. Judith dejó los archivos sobre la mesa. Ese nombre me suena. Mi abuela solía contar historias sobre familias de aquellos años. Nash abrió la primera carpeta. Dentro había escrituras de propiedad, registros fiscales y avisos de ejecución hipotecaria, todos escritos con la cuidadosa letra de máquina de escribir de la década de 30. Aquí, dijo señalando un documento con fecha de febrero de 36. Para el cierre, First Farmers Bank of Sullivan County contra Samuel T. Hartigan. Brooke se inclinó para leer por encima de su hombro. El lenguaje legal era formal, pero el significado era claro. Samuel había incumplido el pago de su hipoteca. El banco había embargado la propiedad. La familia tenía 30 días para desalojarla. ¿Qué pasó después?, le preguntó Brooke a Judith. La empleada se ajustó las gafas y echó un vistazo a otro documento. La propiedad se vendió en una subasta en abril de 1936 y la compró un hombre llamado, Herbert Caldwell. La conservó hasta 1952. Luego cambió de manos 3 veces más antes de que tu tío la comprara en 1978. ¿Hay algún registro de dónde fueron los Hartigan?
preguntó Nash. Judith negó con la cabeza. En aquella época, las familias simplemente desaparecían, sin dejar direcciones, sin dejar rastro. Se iban donde podían encontrar trabajo, donde tenían parientes, donde podían sobrevivir. Pero Nash no estaba dispuesto a rendirse. Los registros del censo, los certificados de defunción, esos estarían en los archivos estatales, dijo Judith. Pero puedo consultar nuestros archivos de obituarios. Guardamos periódicos que se remontan a 1890. Desapareció en una habitación trasera y regresó 20 minutos más tarde con una página fotocopiada. Encontré algo de 1962. El de 73 años. Falleció pacíficamente en la residencia de ancianos Meadowview. Le sobreviven su hija Ruth Hardigan Summerfield y 3 nietos. Los servicios funerarios serán privados. Ruth, dijo Brooke en voz baja. La niña de la fotografía sobrevivió y se casó, añadió Nash, y se convirtió en Ruth Summerfield. Pasaron otra hora buscando y el teléfono de Brooke resultó más útil que los registros en papel. Encontró el obituario de Ruth de 2012. Ruth había vivido en Chattanooga, tenía 3 hijos y había trabajado como costurera durante 40 años. Murió a los 87 años, dejando numerosos nietos y bisnietos. Un nombre destacaba, Martin Summerfield, que figuraba como nieto residente en Knoxville. Deberíamos ponernos en contacto con ellos, dijo Brooke. Nash dudó. ¿Y qué le decimos? Que hemos encontrado cartas escritas por su bisabuelo, que puede que haya algo valioso enterrado en nuestra propiedad, que hemos encontrado la historia de su familia. Brooke le corrigió. Y sí, que puede que haya algo que le pertenezca. De vuelta en la granja esa tarde, Nash hizo la llamada. Martin respondió al tercer tono, con voz cautelosa, hasta que Nash le explicó quién era y por qué llamaba. Mi abuela Ruth, dijo Martin lentamente, casi nunca hablaba de su infancia. Sabía que habían perdido la granja durante la depresión, pero nunca dio detalles. Tu bisabuelo Samuel enterró algo valioso, explicó Nash. Al menos eso es lo que dicen sus cartas. Las encontramos escondidas en un viejo árbol de la propiedad. Hubo un largo silencio. Entonces Martin dijo, mi abuela me contó una vez, cuando era niño, que su padre había escondido algo importante. Dijo que intentó recordar dónde, pero era demasiado pequeña cuando se marcharon. Solo tenía 3 años. ¿Quiere que lo busquemos?, preguntó Nash. Si encontramos algo, pertenece a su familia. Otra pausa. Sí, por favor. Y gracias por llamar. La mayoría de la gente no lo habría hecho. Una vez terminada la llamada, Nash y Brooke volvieron a examinar las cartas. Una en particular les llamó la atención, escrita con la delicada caligrafía de Constance, en lugar de la firme letra de Samuel. El papel estaba rasgado por un borde, y la escritura era apretada, como si hubiera intentado escribir todo lo posible en una página pequeña. Estaba fechada en julio de 1935. Y a diferencia de las instrucciones prácticas de Samuel, esta era personal. Mi querida Ruth, aunque aún no puedes leer estas palabras, las escribo para la mujer en la que te convertirás. Son tiempos oscuros. Tu padre trabaja desde el amanecer hasta el anochecer. Y aún así no es suficiente. Ayer vendí la vajilla de plata de mi madre por $11. Me partió el corazón. Pero tenías fiebre y necesitabas medicinas. Hoy me has sonreído y he sabido que vendería todo lo que tengo para mantenerte sana y salva. Tu padre ha encontrado una forma de proteger algunos objetos de valor, las últimas cosas de valor que poseemos. Si los tiempos se vuelven imposibles, si perdemos este lugar, debes saber que él lo intentó todo. Ten presente que te queríamos más que a la tierra, más que al oro, más que a cualquier cosa en este mundo. Hoy cumples 3 años. Te he hecho una pequeña tarta con lo último que nos quedaba de azúcar. Aplaudiste y te reíste, y por un momento se me quitó un peso de encima. Rezo para que nunca conozcas dificultades como estas. Rezo para que crezcas segura, querida y llena de alegría. Tu madre, que siempre te quiere. Brooke tenía los ojos húmedos cuando terminó de leer. Le escribía a su hija, con la esperanza de que algún día encontrara estas cartas. Nash tomó la carta con cuidado y estudió la letra de Constance. Las palabras eran la plegaria de una madre escrita con desesperación, pero llena de amor. Ruth nunca las encontró, dijo en voz baja. Nunca supo que su madre había escrito esto. Pero Martin sí lo sabrá, dijo Brooke. Podemos dárselo a él. Podemos darle la historia de su familia. Eso lo decidió todo. Buscarían en la propiedad de forma minuciosa y metódica.
siguiendo todas las pistas que Samuel había dejado. No por ellos mismos, sino por Martin, por el recuerdo de Ruth, por una familia que había sufrido y esperado y escondido sus tesoros en la tierra. Nash extendió el mapa dibujado a mano por Samuel sobre la mesa de la cocina. Los puntos de referencia eran claros: el roble, el arroyo, algo etiquetado como Árbol del Rayo y varios lugares marcados. Empezaremos mañana, dijo. A primera hora, al caer la tarde, Nash se quedó solo en el porche, contemplando la tierra. En algún lugar bajo sus pies, bajo 90 años de tierra y estaciones, yacía lo que Samuel Hartigan había escondido: oro, joyas, reliquias familiares. Las cartas mencionaban todo eso, pero Nash comprendía ahora que el verdadero tesoro no estaba enterrado en el suelo. Estaba en las propias cartas, en las palabras de Constance a su hija, en la desesperada esperanza de Samuel de que, de alguna manera, algún día las cosas mejorarían. Ese tesoro, al menos, ya lo habían encontrado, y mañana buscarían el resto. El detector de metales emitía un pitido constante mientras Nash lo pasaba por el suelo cerca del límite este de la propiedad. Brooke caminaba a su lado, marcando los puntos con pequeñas banderas cada vez que el detector señalaba algo bajo el suelo. Llevaban haciéndolo desde el amanecer, y el rocío de la mañana hacía tiempo que se había evaporado. El árbol del rayo había sido fácil de identificar, un roble marcado cerca de la valla del límite, con el tronco marcado por un corte vertical donde la electricidad había atravesado la madera décadas atrás. ¿A 30 pasos del árbol del rayo?, murmuró Nash, contando de nuevo sus pasos. ¿Pero 30 pasos de Samuel o 30 de los míos? ¿Y en qué dirección?, añadió Brooke. Consultó el mapa de nuevo, girándolo para alinearlo con el paisaje. Los arroyos habían cambiado de curso desde 1935. El mapa mostraba que ahora discurrían más cerca del árbol. Nash se detuvo y se secó el sudor de la frente. Puede que estemos excavando en el lugar equivocado. El detector de metales pitó insistentemente. Nash marcó el lugar y sacó una pala plegable de su mochila. El suelo era arcilla compacta mezclada con rocas. A 15 centímetros de profundidad, su pala golpeó metal. ¿Has encontrado algo?, preguntó. Brooke se apresuró a acercarse mientras Nash excavaba con cuidado alrededor del objeto. Era una herradura, oxidada y antigua, probablemente de un apero agrícola abandonado hace mucho tiempo. Añádela a la colección, dijo Brooke con una leve sonrisa. Ya habían desenterrado 3 herraduras, una reja de arado rota, varios clavos y tornillos, y lo que parecían ser piezas de una vieja bomba de agua. Cada vez que el detector emitía un pitido, Nash sentía una oleada de esperanza. Cada vez que encontraba otra pieza de antiguo equipo agrícola, esa esperanza se desvanecía un poco. Al mediodía habían cubierto un cuarto de acre alrededor del árbol alcanzado por un rayo sin nada que mostrar más que un montón de óxido y frustración. Descansemos un poco, sugirió Nash. Regresaron a la granja y Nash preparó unos sándwiches mientras Brooke revisaba su teléfono. Su expresión se ensombreció al leer. ¿Jason otra vez?, preguntó Nash con delicadeza. Ella asintió. Quiere cambiar el acuerdo de custodia. Dice que los niños necesitan estabilidad y que yo vivo en la casa de mi padre, que no les proporciono un hogar adecuado. Nash sintió cómo la ira le subía por el pecho, pero mantuvo la voz tranquila. Estás reconstruyendo tu vida. Eso lleva tiempo. Los niños lo entienden, ¿verdad? Brooke dejó el teléfono con fuerza sobre la mesa. He fracasado en mi matrimonio. Tengo 35 años. Vivo con mi padre, buscando un tesoro escondido, como alguien que ha tenido el valor de empezar de nuevo. La interrumpió Nash. Como alguien que no se rindió cuando las cosas se pusieron difíciles. Los ojos de Brooke se llenaron de lágrimas. A veces me siento como debió sentirse Ruth al ver cómo todo se desmoronaba y no poder evitarlo. Nash rodeó la mesa y abrazó a su hija. Ruth sobrevivió, construyó una vida, formó una familia, trabajó durante 40 años. No dejó que la depresión la definiera. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Brooke, con la voz ahogada contra su hombro. Porque tenía a Martin, y Martin tuvo hijos, y ellos están ahí fuera viviendo sus vidas. Sea lo que Ruth perdió, encontró otra cosa que merecía la pena conservar. Se quedaron sentados en silencio durante un momento. Luego Brooke se apartó y se secó los ojos. Vale, volvamos ahí fuera. Esa tarde, trasladaron su búsqueda a la esquina noroeste de la propiedad,
donde Nash recordaba vagamente haber visto unas viejas ruinas de piedra años atrás. Tardaron 1 hora en encontrarlas, caminando entre la espesa maleza. Los restos de lo que en su día había sido unos cimientos, ahora cubiertos en su mayor parte por décadas de hojarasca y vegetación invasora. Podría haber sido un granero, dijo Nash, examinando la mampostería, o un almacén. Pasaron las siguientes 2 horas despejando la zona, retirando enredaderas y maleza. Los cimientos formaban un rectángulo de unos 6 por 9 metros. En una esquina, encontraron un montón de botellas de vidrio rotas. Sus etiquetas se habían descompuesto hacía mucho tiempo. Brooke estaba trabajando en el extremo sur cuando su pala golpeó algo que no sonaba como piedra o vidrio. Se arrodilló y quitó la tierra con las manos. «Papá», llamó, «ven a ver esto». En la tierra había un pequeño juguete de hojalata parcialmente enterrado. Lo desenterró con cuidado. Era un caballo que en su día había estado pintado con colores vivos, ahora descoloridos hasta convertirse en fantasmas rojos y blancos. Tenía una pata doblada, pero por lo demás estaba intacto. Nash lo cogió con delicadeza y lo giró entre sus manos. Era de Ruth. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué otra cosa podría haber traído consigo una niña de 3 años? Sus padres lo perdieron todo, pero alguien, probablemente Constance, cogió esto para su hija. Luego lo dejaron atrás de La todos voz de modos. Brooke. Siguieron excavando alrededor de los cimientos, encontrando más piezas de la vida de la familia Hardigan. Platos rotos con delicados motivos florales, frascos de medicinas, una navaja oxidada, un peine de mujer al que le faltaban 3 púas. Cada objeto era un fragmento de una vida normal interrumpida, una instantánea del momento en que el mundo de una familia se derrumbó. Nash limpió el caballo de hojalata lo mejor que pudo y lo dejó a un lado. «Se lo enviaremos a Martin». Pertenecía a su abuela. Cuando el sol comenzó a descender, continuaron trabajando metódicamente en el perímetro. El detector de metales dio otra señal fuerte cerca de un grupo de rocas en la esquina noreste de los cimientos. Nash excavó con cuidado y esta vez su pala golpeó madera. «Brooke», dijo en voz baja. Ella se acercó a él en cuestión de segundos. Juntos excavaron alrededor del objeto. Era una caja de madera, muy podrida, que se desmoronó cuando intentaron levantarla. Dentro había más cartas, protegidas en cierta medida por una capa interior de tela encerada. Eran diferentes cartas personales de Samuel o Constance, aparentemente nunca enviadas o guardadas por alguna razón. Nash se sentó sobre los talones y sostuvo una de las cartas a contraluz. La letra era apresurada, casi desesperada. «Mi querida esposa, te he fallado. Le he fallado a Ruth. No he sido el hombre que te merecías. Mañana vendrá el banco. He hecho un último arreglo. Un último escondite donde solo Dios puede ver. Si debemos irnos, al menos sabrás que lo intenté todo. Perdóname, tu esposo, Samuel». «Donde solo Dios puede ver», repitió Brooke. «¿Qué significa eso?» Nash dobló la carta con cuidado. «Tierra sagrada, quizá un cementerio o una iglesia». «¿Hay un cementerio en la propiedad?» «No lo sé, pero lo averiguaremos». Regresaron a la granja cuando el crepúsculo se cernía sobre la tierra. Nash extendió los antiguos planos de la propiedad que había obtenido del condado y los estudió bajo la luz de la cocina. Brooke abrió mapas históricos en su ordenador portátil. «Aquí», dijo, señalando la pantalla. El plano de la propiedad de 1884 muestra un cementerio familiar en la esquina suroeste. Nash se inclinó sobre su hombro. «Nunca lo he visto. Probablemente esté cubierto de maleza, olvidado». Marcaron la ubicación en un mapa moderno y Nash sintió que su corazón latía más rápido. Mañana buscarían allí. Mañana podrían finalmente encontrar lo que Samuel había escondido donde solo Dios podía ver. Pero esa noche tenían el caballo de juguete de Ruth. Tenían las palabras de Constance a su hija. Tenían piezas de la vida rota de una familia que por fin podían recomponerse. «Llama a Martin», dijo Nash. «Dile que le enviamos a casa el caballo de su abuela». La esquina suroeste de la propiedad era un territorio salvaje. Nash y Brooke se abrieron paso entre la maleza que les llegaba hasta los hombros y los matorrales enmarañados, siguiendo las coordenadas del antiguo mapa topográfico. El calor del verano les agobiaba y los mosquitos se alzaban en nubes desde la húmeda maleza. «Allí», dijo Brooke, señalando hacia adelante. A través de la vegetación, Nash pudo distinguir formas de piedras desgastadas que se elevaban de la tierra en ángulos extraños. Despejaron los últimos 6 metros de matorrales y entraron en lo que en otro tiempo había sido un pequeño cementerio.
La mayoría de las lápidas eran simples piedras de campo, apenas talladas. Sus inscripciones estaban desgastadas por un siglo de intemperie. Nash contó 7 lápidas, con fechas que iban desde 1847 hasta 1891. Ninguna llevaba el apellido Hardigan. Los primeros colonos, dijo Nash, leyendo lo poco que quedaba legible en las piedras. Probablemente la familia que se estableció primero en estas tierras. Mira esta, dijo Brooke desde el otro lado de la parcela. Estaba de pie ante una lápida más grande, plana y rectangular, rodeada por los restos oxidados de una valla de hierro que se había hundido en su mayor parte en la tierra. A diferencia de las demás, esta lápida no tenía ninguna inscripción. Nash se arrodilló junto a ella y pasó las manos por su superficie. No había ningún nombre ni fecha. ¿Por qué alguien colocaría una lápida sin nada escrito? Quizá no era una lápida, sugirió Brooke. Quizá cubría algo. Se miraron y Nash sintió la misma emoción que había experimentado al encontrar la primera caja. Ayúdame a limpiar los bordes. Trabajaron con cuidado, quitando décadas de tierra y vegetación acumuladas alrededor de la piedra. Era más grande de lo que parecía a primera vista, de aproximadamente 20 metros por 90 centímetros y gruesa. Nash calculó que pesaba varios cientos de kilos. Necesitaremos herramientas para moverla, dijo. Una palanca, tal vez el cabrestante del granero. Tardaron 2 horas en reunir el equipo y montar un sistema de palancas y poleas. La piedra resistió al principio, pero luego se movió con un chirrido que a Nash le recordó a las puertas que se abren después de haber estado selladas durante generaciones. Debajo de la piedra había un hueco, no una tumba, sino un espacio creado deliberadamente y revestido con más piedras. Y en el fondo, envuelta en varias capas de tela impermeable, había una caja fuerte de metal. A Nash le temblaban las manos mientras la sacaba. La caja era considerable, mucho más pesada que la primera que habían encontrado. Un candado oxidado aseguraba la tapa. ¿La abrimos aquí?, preguntó Brooke. Llevémosla a la casa. Hagámoslo como es debido. La llevaron entre los dos, turnándose cuando se les cansaban los brazos. De vuelta en la granja, Nash encontró una sierra para metales y cortó con cuidado el viejo candado. La tapa se abrió con un chirrido de protestas de las bisagras. En su interior, cuidadosamente envueltos en paquetes individuales de tela, se encontraban los últimos tesoros de la familia Hardigan. El primer paquete contenía monedas de oro. Nash contó 42, fechadas en la década de 1920. Cada una brillaba como si hubiera sido acuñada ayer en lugar de hace casi un siglo. El segundo paquete contenía joyas, un reloj de bolsillo de plata ornamentado, un broche de rubíes, un collar de perlas y una alianza de hombre. Cada pieza era hermosa, estaba bien elaborada, era el tipo de reliquia que las familias transmiten de generación en generación. El tercer paquete era diferente. Dentro había un sobre sellado, con el lacre aún intacto a pesar de los años. En la parte delantera se leía, «Para mi hija Ruth», que debía abrirse cuando cumpliera 21 años. Nash y Brooke se quedaron mirando el sobre en silencio. «Nunca lo recibió», dijo Brooke finalmente. «Ruth nunca supo que existía». «Deberíamos hacerlo», comenzó Nash. «Llama a Martin», terminó Brooke. «Él debe decidir». Pero antes de hacer la llamada, Nash examinó cuidadosamente el resto del contenido de la caja fuerte. En el fondo, envuelta en un trozo de seda que de alguna manera había sobrevivido al paso de las décadas, había una sencilla alianza de oro. La sostuvo a contraluz y vio una inscripción en el interior. «Eternamente, Shish», el anillo de Samuel para Constance. «No se llevaron sus anillos de boda cuando se marcharon», dijo Brooke en voz baja. «Dejaron atrás todo lo que les importaba». Nash sintió el peso de 90 años presionándole. Samuel y Constance habían escondido estos tesoros con la esperanza de que su hija los encontrara algún día y tuviera algo sobre lo que construir su vida. Pero Ruth tenía 3 años cuando perdieron la granja, demasiado pequeña para recordar, demasiado pequeña para saber dónde buscar. Había vivido toda su vida sin saber que esto existía. Llamó a Martin y a City. Esta vez, la conversación fue más larga y emotiva. Nash le explicó todo lo que habían encontrado. La ubicación, el contenido, la carta sellada para Ruth. El 21 o cumpleaños de mi abuela habría sido en 1953, dijo Martin con voz entrecortada.
Para entonces, ella ya estaba casada. Mi madre nunca supo que su padre le había dejado esto. La carta está sellada, dijo Nash. No la hemos abierto. Es la privacidad de su familia. Hubo una larga pausa. Entonces Martin dijo, ábrala, por favor. Ruth querría que se supiera la verdad, fuera cual fuera. Con Brooke al teléfono junto a él, Nash rompió con cuidado el sello de cera y desplegó la carta. El papel era grueso, caro, probablemente el último buen papel de carta que habían tenido los Constants. La letra era clara, deliberada, cada palabra elegida con cuidado. Nash leyó en voz alta, mi querida Ruth, si estás leyendo esto, es porque ahora eres una mujer y lo suficientemente fuerte como para saber la verdad. Eres mi hija en todos los sentidos que importan, pero naciste de mi querida hermana Margaret, que murió al darte a luz. Tu padre, el hombre que abandonó a Margaret cuando más lo necesitaba, no quiso saber nada de ti. Así que Samuel y yo te acogimos en nuestros corazones y en nuestro hogar. No podíamos tener hijos propios, y tú te convertiste en la mayor bendición de nuestras vidas. Estos tesoros pertenecen a Margaret. Estaban destinados a ti, su hija, y te los dio con amor antes de dejar este mundo. Los hemos escondido para mantenerlos a salvo, para asegurarnos de que tengas algo cuando seas mayor. Nunca fuiste una carga, nunca fuiste una obligación. Fuiste nuestra alegría, nuestro propósito, nuestro tesoro más preciado. Si estás leyendo esto, es probable que ya no estemos aquí. Y rezo para que hayas tenido una buena vida llena de amor y felicidad. Sabes que fuiste elegida. Sabes que fuiste deseada. Sabes que cada sacrificio que hicimos fue hecho con alegría. Tu madre, que te amaba con todo su corazón, constante. El silencio llenó la línea telefónica. Nash oyó la respiración de Martin, oyó el nudo en su garganta. Mi abuela, dijo finalmente Martin, solía decirme que la familia no es cuestión de sangre. Decía, la familia es quien elige amarte, quien elige quedarse. Nunca supe por qué lo sentía tan profundamente. Ahora lo sabes, dijo Nash con delicadeza. Ella fue adoptada y lo perdieron todo tratando de darle un futuro. Después de terminar la llamada con la promesa de que Martin los visitaría pronto, Nash y Brooke se sentaron en la cocina, con la caja fuerte entre ellos, rodeados por los restos de la desesperada esperanza de una familia. Tenemos que darle esto a Martin, dijo Brooke. Todo, asintió Nash. Las monedas, las joyas, todo. Es el legado de su familia. Papá, eso probablemente valga... Sé lo que vale, interrumpió Nash. Y precisamente por eso tiene que ir a parar a él. Este fue el regalo de Samuel a su hija. Nosotros solo somos los mensajeros. 3 días después, el coche de Martin Summerfield subió por el largo camino de entrada a la granja. Nash observó desde el porche cómo Martin salía del coche y ayudaba con cuidado a su esposa a bajar del asiento del copiloto. Pet se movía lentamente con la ayuda de un andador, con movimientos deliberados y mesurados. Brooke salió para reunirse con Nash y juntos bajaron a recibir a sus invitados. Martin era más joven de lo que Nash esperaba, de unos 40 años, con el pelo canoso y unos ojos amables que reflejaban su preocupación. Pet era pequeña y delgada, con una sonrisa cálida a pesar de la evidente dificultad que le suponía moverse. Gracias por invitarnos, dijo Martin, estrechando con firmeza la mano de Nash. Esta es mi esposa, Petty. Esclerosis múltiple, dijo Plet simplemente, como si respondiera a la pregunta tácita. No dejes que te haga sentir incómodo. A mí no me lo hace. A Nash le cayó bien de inmediato. Les dieron a Martin y Petty un recorrido lento, adaptándose al ritmo de Petty. Primero caminaron hasta el viejo roble donde Nash había encontrado la caja inicial. Martin se quedó allí parado durante mucho tiempo, con una mano en la corteza, mirando hacia las ramas. Mi abuela Ruth guardaba una fotografía, dijo, de ella misma de pequeña delante de un árbol. Una vez me dijo que era la única foto que tenía de antes de que lo perdieran todo. Este era ese árbol. A continuación, visitaron los cimientos de piedra donde habían encontrado el caballo de hojalata de Ruth. Martin sostuvo el pequeño juguete en sus manos y Nash vio cómo las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Ruth tenía una foto de ella misma con un caballo de juguete, dijo Martin en voz baja. Me dijo que era su posesión más preciada antes de la depresión. Se la había regalado su madre. Nunca mencionó que había tenido que dejarla atrás. Finalmente, caminaron hasta el cementerio donde habían enterrado la caja fuerte. Martin se detuvo al borde del claro,
mirando la lápida plana que habían movido y que ahora estaba colocada junto al agujero. La escondieron en tierra sagrada, dijo. Mi bisabuelo era un hombre de fe. Era un hombre que amaba a su familia, corrigió Nash con delicadeza. De vuelta en la granja, Nash lo había dispuesto todo sobre la mesa de la cocina. Las monedas en pilas ordenadas, las joyas sobre un trozo de terciopelo, las cartas organizadas cronológicamente y la fotografía de Samuel, Constance y la pequeña Ruth en un sencillo marco. Martin se acercó lentamente a la mesa, con Pete a su lado. Cogió primero la fotografía y estudió los rostros de sus bisabuelos. Nunca los conocí, dijo. Ruth apenas recordaba a su padre. Solo tenía 3 años cuando perdieron la granja. Su madre, Constance, vivió hasta 1962, pero Ruth dijo que nunca hablaba del pasado. Era demasiado doloroso. Dejó la fotografía y cogió el anillo de boda, leyendo la inscripción, eternamente tuyo, Samuel Hartigan. Luego leyó la carta de Constance a Ruth, la que revelaba la verdad sobre el nacimiento de Ruth. Cuando terminó, tanto Martin como Pete estaban llorando. Mi abuela nunca lo supo, dijo Martin. Vivió toda su vida sin saber que era adoptada, sin saber cuánto se habían sacrificado por ella. Sabía que la querían, dijo Pete en voz baja, tomando la mano de su marido. Eso es lo que importa. Nash había preparado una propuesta formal escrita la noche anterior. Martin, legalmente encontramos esto en nuestra propiedad, pero moralmente pertenece a tu familia. Me gustaría dividirlo todo al 50%. La mitad de las monedas para ti, la otra mitad para nosotros. Tú te quedas con todas las joyas. Eran de tu familia. Cada uno venderá su parte y dividiremos las ganancias. Martin negó con la cabeza. No, tú lo encontraste. Vosotros hicisteis el trabajo. Me llamasteis cuando no teníais por qué hacerlo. Esto es vuestro. Siempre estuvo destinado a Ruth, dijo Nash con firmeza, y a través de vosotros aún puede cumplir su propósito. Samuel quería que su hija tuviera seguridad. Honremos eso. Pete habló, con la voz temblorosa por las lágrimas de desesperación. Martin, dejadle hacerlo. Lo necesitamos. Sabéis que lo necesitamos. Martin miró a su esposa y Nash vio cómo se entendían entre ellos. Finalmente, Martin asintió. Las facturas médicas, dijo Martin en voz baja. Los tratamientos de Pete. Hemos gastado todos nuestros ahorros. Tenemos miedo de perder nuestra casa. Nash sintió que se le encogía el pecho. La historia se repetía. Otra familia enfrentándose a la pérdida de su hogar, igual que Samuel y Constance hace 90 años. Entonces esto es exactamente lo que Samuel pretendía. Nash dijo que este tesoro estaba destinado a salvar a una familia. Deja que salve a la tuya. Pasaron la tarde juntos, los 4 sentados en el porche de la granja, compartiendo historias. Martin habló de su abuela Ruth, de cómo había trabajado como costurera toda su vida, de cómo había sido generosa con todo el mundo a pesar de tener poco, de cómo había acogido a niños en acogida cuando Martin era joven. Nunca olvidó lo que se sentía al perderlo todo. Martin dijo que ella ayudaba a cualquiera que lo necesitara. Nash compartió su propia historia, la pérdida de Alice por cáncer hace 5 años. El vacío que siguió, cómo encontrar la caja le había devuelto el sentido a su vida. Brooke habló de su divorcio, de sus hijos, de su lucha por reconstruir su vida. Pete describió su diagnóstico 3 años antes, la progresión de su enfermedad, el miedo que ensombrecía cada día. Pero nos tenemos los unos a los otros, dijo, apretando la mano de Martin. Eso es lo que Ruth nos enseñó. La familia no se trata de lo que tienes, se trata de a quién tienes. A medida que la tarde se convertía en noche, Martin hizo una petición. ¿Podrían dejar aquí la fotografía y las cartas por un tiempo? Me gustaría hacer copias, crear un libro de historia familiar para mis hijos. Deben saber de dónde vienen. Por supuesto, dijo Brooke, puedo ayudar a digitalizarlo todo y organizarlo adecuadamente. Antes de marcharse, Martin metió la mano en el bolsillo y sacó el anillo de boda de Constance. Quiero que te quedes con esto, le dijo a Nash. Martin, no puedo. Por favor, insistió Martin. Le has devuelto la historia a mi familia. Nos has dado esperanza cuando casi la habíamos perdido. Mi abuela querría que lo tuvieras. Querría que supieras que algunos tesoros están destinados a ser compartidos. Nash aceptó el anillo y sintió su peso en la palma de la mano. La sencilla alianza de oro que Samuel le había regalado a Constance y que ella había escondido para protegerla,
había esperado 90 años para ser encontrada. Después de que Martin y Pete se marcharan, Nash y Brooke se quedaron en la entrada viendo cómo desaparecían las luces traseras de su coche. «Has hecho algo bueno, papá», dijo Brooke. «Hemos hecho algo bueno», la corrigió Nash. Esa noche, Nash se sentó solo en el porche sosteniendo el anillo de boda a la luz de la luna. Pensó en Samuel y Constance, en su amor que había perdurado a pesar de haberlo perdido todo. Pensó en Alice, en la vida que habían construido juntos, en el vacío que había dejado su muerte. Pero por primera vez en 5 años, ese vacío no se sentía tan grande. Había encontrado algo con qué llenarlo. No oro ni tesoros, sino un propósito, una conexión, la comprensión de que el amor y la generosidad podían resonar a través de las generaciones. El mañana traería nuevos desafíos, pero esa noche, Nash Ellery sintió algo que no había sentido desde que Alice murió. Se sentía completo. Habían pasado 2 semanas desde la visita de Martin. Nash pasó la mayor parte de las mañanas organizando los artefactos restantes, catalogando cada objeto con notas sobre dónde se había encontrado y qué podría haber significado para la familia Hartigan. Brooke había vuelto a su rutina habitual, enviando solicitudes de empleo y navegando por la complicada danza de la crianza compartida con su exmarido. Las monedas y las joyas habían sido tasadas. El valor total ascendía a casi $90,000, suficiente para cambiar la vida de Martin, suficiente para salvar su casa y cubrir los gastos médicos de Pete durante los próximos años. Nash había guardado su mitad de las monedas de oro en una caja de seguridad en la ciudad, pero trajo la caja fuerte vacía a la granja. La dejó en su banco de trabajo en el granero, como recuerdo del viaje que le había devuelto a la vida. Un jueves por la tarde, Nash estaba limpiando la caja fuerte, con la intención de dársela también a Martin, cuando notó algo extraño. El forro de terciopelo del interior de la caja estaba suelto en uno de los bordes, parcialmente rasgado. Pasó los dedos por la costura y notó algo debajo. Con cuidado, Nash despegó el forro. Escondido en un espacio entre el terciopelo y el metal había otro sobre. Este era más pequeño, sellado con cera y marcado con la letra de Constance para que Ruth lo abriera en su 21 o cumpleaños. Nash lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Este era diferente de la carta que ya habían encontrado. Este había sido escondido por separado, ocultado deliberadamente incluso del resto del contenido de la caja. Llamó a Brooke para que bajara de la casa. Ella ya llegó sin aliento y cuando vio el sobre, abrió mucho los ojos. «¿Deberíamos llamar primero a Martin?», preguntó ella. «Sí», respondió Nash. Esto era para Ruth, segundo tono, y Nash le explicó el hallazgo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Otra carta», dijo Martin finalmente. «Escondida por separado. Debía de ser importante», dijo Nash. «Algo que Constance quería que Ruth supiera, pero solo cuando tuviera la edad suficiente para entenderlo». «Ábrela», dijo Martin con voz tranquila. «Por favor». Ruth nunca llegó a leerla, pero yo puedo, y la compartiré con mis hijos, con sus bisnietos. La verdad no debe seguir oculta. Nash puso el teléfono en altavoz y rompió con cuidado el sello de cera. El sobre contenía varias páginas escritas con la elegante letra de Constance. La fecha era febrero de 1936, justo antes de que perdieran la granja. Nash comenzó a leer en voz alta. «Mi querida Ruth, si estás leyendo esto, es porque ya eres una mujer y lo suficientemente fuerte como para saber toda la verdad. Lo que voy a contarte nunca lo he dicho en voz alta, ni siquiera a tu padre. Eres mi hija en todos los sentidos que importan, pero llegaste a nosotros a través de la tragedia y la gracia en igual medida». Nash hizo una pausa y miró a Brooke. Ella asintió para que continuara. «Tu madre biológica era mi hermana menor, Margaret. Era hermosa, confiada y llena de sueños. En la primavera de 1931, un hombre llegó a nuestro condado. Era un vendedor ambulante con palabras y promesas suaves. Margaret se enamoró. Él le prometió casarse con ella, llevarla a la ciudad y darle la vida que siempre había deseado. Entonces ella descubrió que estaba embarazada de él. Cuando se lo dijo, él desapareció. Nunca más lo volvimos a ver». Brooke se llevó la mano a la boca. «Nuestro padre era un hombre duro», continuó leyendo Nash. «Cuando se enteró del estado de Margaret, la echó de casa. Le dijo que había avergonzado a la familia y que ya no era su hija. Tu padre Samuel y yo solo llevábamos 1 año casados. Acogimos a Margaret, la cuidamos y la quisimos durante esos meses difíciles,
pero dar a luz era peligroso en aquella época, especialmente para las mujeres jóvenes. Margaret solo tenía 19 años. Murió 3 horas después de que tú nacieras, abrazándote una vez y diciéndome que te quisiera por ella. El teléfono permaneció en silencio, salvo por el sonido de la respiración de Martin. A Samuel y a mí nos habían dicho que no podíamos tener hijos propios. El médico dijo que era imposible. Así que cuando llegaste a nosotros, pequeño y perfecto, llorando por tu madre, comprendimos que estabas destinado a ser nuestro. Enterramos a Margaret en el cementerio de South Hill, aunque no hay ninguna lápida que marque su tumba. No podíamos permitirnos una, y te criamos como si fueras nuestro, sin contarle a nadie la verdad sobre tu nacimiento. La voz de Nash se quebró, pero se obligó a continuar. Las monedas de oro y las joyas de esta caja eran la herencia de Margaret, de nuestra madre. Estaban destinadas a ella y, a través de ella, a ti. Cuando llegaron tiempos difíciles, cuando nos enfrentamos a la posibilidad de perderlo todo, no pude soportar la idea de que unos extraños se llevaran estos tesoros. Son tu derecho por nacimiento, entregados con amor por la madre que murió al traerte al mundo, y protegidos por los padres que decidieron criarte como si fueras suyo. La carta continuaba describiendo la bondad de Margaret, su naturaleza amable, sus sueños para el futuro. Constance escribió sobre cómo Ruth había heredado la sonrisa de su madre biológica, su risa musical, su corazón compasivo. Nunca fuiste indeseada, nunca fuiste una carga. Fuiste un regalo primero para Margaret, luego para nosotros. Cada sacrificio que hicimos, lo hicimos con alegría. Cada dificultad que soportamos, la soportamos sabiendo que te manteníamos a salvo. Si hemos perdido nuestro hogar cuando leas esto, debes saber que sigues siendo nuestro mayor tesoro. La familia no se basa solo en la sangre, se basa en el amor, en la elección, en quedarse cuando otros se marchan. Eres nuestra hija, Ruth, siempre lo has sido, siempre lo serás. Con amor eterno, tu madre, Constance. Nash terminó de leer y dejó la carta con cuidado. Nadie habló durante un largo rato. Entonces se oyó la voz de Martin al teléfono, llena de emoción. Mi abuela fue adoptada. Nunca lo supo. Vivió 87 años y nunca supo toda la verdad. Sabía que la querían. La voz de Plett se añadió en segundo plano. Eso es lo que dice la carta. Ella lo sabía. Mi abuela solía decir algo. Martin continuó, con la voz más firme ahora. Decía, la familia no tiene que ver con tu origen, tiene que ver con quién decide quererte. Una vez le pregunté por qué decía eso y me contó que sus padres le habían enseñado que la familia es una elección, no solo un accidente de nacimiento. Ahora lo entiendo. Samuel y Constance la eligieron. Decidieron quererla cuando su propia familia biológica no lo hizo. Nash pensó en su propia familia, en Alice, en Brooke, en las decisiones que habían tomado para permanecer juntos en los momentos difíciles. Pensó en Martin, que había decidido cuidar de Pet durante su enfermedad, en Brooke, que había decidido reconstruir su vida a pesar del dolor del divorcio. El legado no es el oro, dijo Nash en voz baja. Es la decisión de amar, de permanecer, de sacrificarse el uno por el otro. Sí, Martin asintió. Eso es exactamente lo que es. Después de terminar la llamada, Nash se sentó con Brooke a la luz del atardecer. La carta yacía entre ellos. Las palabras de Constance, un puente que cruzaba 9 décadas. Ruth acogió a niños, dijo Brooke de repente. Martin nos contó que acogió a niños que no tenían ningún otro lugar a donde ir. Ella estaba viviendo lo que Samuel y Constance le habían enseñado. Nash respondió, la familia es lo que tú haces de ella. Esa noche, Nash caminó solo hasta el cementerio donde habían encontrado la caja fuerte. Buscó cuidadosamente en la zona hasta que encontró lo que buscaba. Una ligera depresión en la tierra, sin ninguna marca, sin ninguna lápida, solo un lugar donde alguien había sido enterrado hacía 90 años. La madre biológica de Margaret Ruth, la joven cuya tragedia se había convertido en la bendición de Ruth. Nash se quedó allí de pie mientras se ponía el sol, pensando en las generaciones de amor y pérdida que se habían desarrollado en esta tierra, en los secretos guardados y las verdades reveladas, en las familias rotas y reconstruidas. Y comprendió que encontrar el tesoro de Samuel nunca había tenido que ver con el oro. Se trataba de descubrir que el amor verdadero, trasciende todo, la sangre, el tiempo, las circunstancias e incluso la muerte misma.
Un mes después de descubrir la última carta de Constance, Nash se despertó antes del amanecer con una idea que llevaba semanas gestándose en su mente. Preparó café y se sentó en el porche de su cabaña. Se había mudado a este pequeño edificio de la propiedad para pensar, planificar y averiguar qué vendría después. La granja estaba vacía a la luz de la madrugada, llena de potencial y esperando un propósito. Brooke llegó de la ciudad alrededor de las 8, con cajas de pasteles y su ordenador portátil. Había adquirido la costumbre de trabajar desde la granja varios días a la semana, enviando currículos y gestionando proyectos de marketing por cuenta propia de forma remota. Tengo una idea, dijo Nash, mientras ella se acomodaba en la mesa de la cocina, y quiero tu opinión sincera antes de seguir adelante. Extendió los papeles en los que había estado trabajando, bocetos, estimaciones presupuestarias, impresiones de investigaciones sobre proyectos similares en otros estados. Brooke los estudió y su expresión pasó de la curiosidad a la sorpresa y luego a la reflexión. Un centro de retiro, dijo lentamente, para familias que atraviesan dificultades. Estancias gratuitas o de bajo coste, explicó Nash, para personas que se enfrentan a un divorcio, una enfermedad, una crisis financiera, una pérdida, un lugar donde puedan recuperar el aliento, decidir sus próximos pasos, curarse un poco. Renovaríamos la granja, quizá añadiríamos una pequeña cabaña, la mantendríamos sencilla y cómoda. No sería lujoso, solo un refugio. ¿Por qué?, preguntó Brooke, aunque su tono sugería que ya lo entendía. Porque Samuel y Constance lo necesitaban y no lo tenían. Porque Ruth merecía un lugar acogedor donde refugiarse cuando su mundo se derrumbó. Porque Martin y Pat se están ahogando en facturas médicas y podrían perder su casa. Hizo una pausa. Porque después de que muriera tu madre, no tenía ningún sitio al que ir excepto sumergirme más profundamente en el dolor. Y porque tú volviste a casa después de tu divorcio sin ningún otro lugar donde reconstruir tu vida. Los ojos de Brooke se llenaron de lágrimas. Papá, he estado sobreviviendo durante 5 años, continuó Nash. No viviendo, sino buscando esa caja. No se trataba solo de la familia de Samuel. Se trataba de recordar lo que importa, de comprender que el legado no es lo que se entierra en la tierra. Es lo que construyes, lo que ayuda a otras personas a seguir adelante. ¿Has pensado en la logística? ¿En los costes? Nash sacó más papeles, estimaciones detalladas de costes basadas en su experiencia como ingeniero, investigaciones sobre subvenciones y estructuras sin ánimo de lucro, planes para la construcción por fases. Parte de mi parte de las monedas de oro financiará las renovaciones iniciales. El resto proviene de subvenciones, donaciones, quizás pequeños préstamos. Ya he hablado con un contratista. La casa necesita reformas, pero los cimientos son sólidos. ¿Cómo la llamarías? La casa Hardigan, dijo Nash con el permiso de Martin, como forma de honrar lo que pasó su familia y garantizar que su historia siga siendo importante. Brooke se quedó callada durante un largo rato, estudiando los planos. Luego sonrió. A mamá le encantaría esto. Lo sé. ¿Cuándo empezamos? Nash llamó a Martin esa tarde. Le explicó su visión y le pidió permiso para usar el nombre Hardigan. La respuesta de Martin fue inmediata y emotiva. Sí, por supuesto, sí. Y quiero ayudar en recaudación de fondos, lo que sea. Hay más, añadió Martin. He estado investigando el árbol genealógico de Ruth. He encontrado primos que no sabía que existían, descendientes de los Hardigan que se dispersaron tras la depresión. ¿Quieres contactar con ellos? Haz que se involucren. Sí, dijo Nash. Durante las semanas siguientes, Nash se volcó en el proyecto con una energía que no había sentido en años. Contrató a contratistas para evaluar la granja, se reunió con arquitectos para perfeccionar los planos y consultó con abogados sobre la condición de organización sin ánimo de lucro y el seguro de responsabilidad civil. Brooke se encargó de la presencia digital, creando un sitio web y cuentas en las redes sociales. Escribió la historia del descubrimiento del tesoro de los Hardigan, compartió fotografías de las cartas y los objetos, y explicó la visión del centro de retiro. La respuesta les sorprendió a ambos. Un periódico local quiso hacer un reportaje. Las donaciones comenzaron a llegar, $50 por aquí, 100 por allá, de personas conmovidas por la historia de la familia Hardigan y los planes de Nash para honrar su legado. El artículo se publicó un domingo.
De tesoro escondido a tesoro de la comunidad, un hombre de la localidad honra a una familia de la época de la depresión. El lunes por la mañana, la bandeja de entrada del correo electrónico de Nash estaba llena. Los contratistas locales ofrecían mano de obra con descuento. Las iglesias preguntaron cómo podían ayudar. Las personas ofrecieron su tiempo y sus habilidades de forma voluntaria. Wyatt Kimmel, el granjero vecino, se pasó por allí y se ofreció a mantener la tierra y ayudar con los proyectos al aire libre. Estás haciendo un buen trabajo, dijo simplemente. 2 semanas después del artículo, Nash recibió un correo electrónico de una mujer llamada Beverly Garrison. Había encontrado la historia a través de un sitio web de genealogía. Era la bisnieta de Ruth, prima segunda de Martin. Beverly condujo desde Georgia con cajas de documentos familiares y álbumes de fotos que abarcaban toda la vida de Ruth. Los extendió sobre la mesa de la granja y Nash vio cómo se desarrollaba la historia de Ruth en imágenes. El día de su boda, sus hijos, sus nietos, su pequeña tienda de costura, su trabajo voluntario en un refugio para familias desplazadas. Nunca olvidó de dónde venía, dijo Beverly, señalando una foto de Ruth a los 60 años delante de una modesta casa. Ese era su hogar. Ese era su hogar. Le llevó 40 años, pero finalmente tuvo su propia casa. Nunca lo dio por sentado. Beverly compartió historias transmitidas de generación en generación. Ruth había sido voluntaria en refugios para personas sin hogar y refugios para mujeres durante los años 60 y 70. Decía, todas las familias merecen una segunda oportunidad en casa, explicó Beverly. Nunca entendí por qué lo sentía tan profundamente. Ahora lo entiendo. Antes de irse, Beverly donó la máquina de coser de Ruth, una vieja Singer de la década de 1950. Todavía funcionaba y seguía siendo preciosa. Que formara parte del legado. Que otras personas crearan algo nuevo con ella. La construcción comenzó a finales de otoño. Nash estaba allí todos los días, trabajando junto a los contratistas cuando podía, tomando decisiones sobre los colores de la pintura, los accesorios y los muebles. Cada elección honraba tanto la historia de la casa como su propósito futuro. La casa principal tenía capacidad para 8 o 10 personas y contaba con una gran cocina para que las familias pudieran cocinar juntas. Las habitaciones recibieron los nombres de los miembros de la familia Hardigan: la habitación de Samuel, la habitación de Constance, la habitación de Ruth, la habitación de Margaret. Por toda la casa, cartas y fotografías enmarcadas contaban la historia de la familia cuyo sacrificio había hecho esto posible. Brooke recibió una oferta de trabajo en Nashville. Buen sueldo, posibilidades de ascenso, justo lo que necesitaba. Nash la animó a aceptarlo. Me has ayudado a encontrar mi camino, le dijo. Ahora tienes que seguir el tuyo. Ella aceptó el trabajo, pero prometió seguir involucrada a distancia, encargándose del marketing y la gestión desde Nashville. Visitaré la granja todos los meses. Este también es mi proyecto. Un mes antes de la inauguración prevista, la comunidad organizó una comida benéfica en la granja. Acudieron docenas de personas, vecinos, voluntarios, gente que había leído la historia y quería formar parte de ella. Martin y Petty llegaron en coche. El estado de Plett era estable gracias a la nueva medicación que se había podido comprar con el dinero del tesoro. Nash les presentó a Beverly, a Wyatt, a los contratistas y a los voluntarios que lo habían hecho todo posible. Al ponerse el sol, Nash se puso delante de la multitud y habló sobre la pérdida, el propósito y el regalo inesperado de encontrar el tesoro de Samuel. Le temblaba la voz, pero siguió adelante. No podemos cambiar el pasado, pero podemos honrarlo construyendo algo bueno para el futuro. La casa Hardigan abrirá la próxima primavera, y cuando lo haga, dará la bienvenida a familias que necesitan exactamente lo que Samuel y Constance necesitaban hace 90 años. Una oportunidad para recuperar el aliento, un lugar seguro donde refugiarse y la esperanza de que vendrán días mejores. La multitud aplaudió. Los niños jugaban en el patio. Las familias charlaban y reían alrededor de la hoguera mientras caía la noche. Nash se apartó un momento para observar. Vio a Brooke mostrando fotografías a los vecinos, a Martin hablando con Beverly sobre la historia de la familia, a Pet sonriendo a pesar de su andador. Sintió la presencia de Alice, no como un dolor, sino como una bendición. Esto es lo que ella hubiera querido. Así es como el amor continúa. Esa noche, solo en su cabaña,
Nash miró los planos una vez más. La inauguración estaba prevista para principios de mayo. La primera familia ya tenía reserva, los Shepherd, una joven pareja que se estaba recuperando tras una quiebra médica. Nash puso la mano sobre el anillo de boda de Constance, que ahora llevaba en una cadena alrededor del cuello. «Construiré algo que dure», susurró. «Lo prometo». 8 meses después, Nash se encontraba en la Harding House ya terminada, pasando la mano por la barandilla de roble restaurada. La granja se había transformado. Las paredes estaban pintadas en tonos neutros cálidos. Se habían restaurado los suelos de madera originales. Se habían dispuesto muebles cómodos que invitaban a la conversación y al descanso. La cocina brillaba con electrodomésticos modernos que rodeaban una enorme mesa de granja con capacidad para 10 personas. Cada dormitorio tenía una placa con su nombre y una explicación enmarcada sobre el miembro de la familia Hartigan al que honraba. Las fotografías y las cartas se alineaban en los pasillos, contando la historia que lo había iniciado todo. En la sala de estar, el caballo de hojalata de Ruth estaba en una vitrina de cristal con una pequeña placa que explicaba su significado. La máquina de coser de Ruth ocupaba un rincón cerca de la ventana, con cestas de tela e hilo a su lado, para remendar, para crear, para hacer algo nuevo. Lea la tarjeta que Nash había colocado allí. Faltaba una semana para la inauguración oficial y Nash sentía un nudo de ansiedad en el estómago. Brooke llegó de Nashville para la última visita, acompañada por Martin y el contratista. Recorrieron todas las habitaciones, comprobando los elementos de la lista de tareas pendientes, pequeños retoques de pintura, una bisagra suelta en un armario, una puerta que chirriaba. «Está perfecto, papá», dijo Brooke, pero Nash apenas la oyó. Su mente daba vueltas con dudas. La familia Shepherd llegaría en 7 días, Dale y June, con sus 3 hijos, de 8, 6 y 3 años. Dale se estaba recuperando de un cáncer. La bancarrota médica les había costado su casa. Llevaban semanas viviendo en un motel. ¿Y si el centro de retiro no era suficiente? ¿Y si no podía ayudarlos? ¿Y si había construido todo este lugar por razones equivocadas? ¿Para llenar su propio vacío en lugar de servir genuinamente a los demás? Brooke se dio cuenta de su distracción y lo llevó aparte después de que Martin y el contratista se marcharan. «¿Qué pasa?», le preguntó. «¿Y si no puedo hacerlo?», dijo Nash en voz baja. «¿Y si llegan aquí y no sé cómo ayudarlos? ¿Y si todo esto no es más que un intento de arreglar mi propio dolor?». Brooke tomó las manos de su padre. «Papá, no estás aquí para arreglarlo todo. Estás aquí para darles espacio para sanar. Eso es todo». «¿Pero qué pasa con...?» Samuel no sabía si alguien encontraría alguna vez esas monedas. Brooke lo interrumpió con delicadeza. Las enterró de todos modos. Hizo lo que pudo con lo que tenía y confió en que algún día, de alguna manera, sería importante. Eso es lo que tú estás haciendo. No eres responsable de salvarlos. Solo les estás ofreciendo refugio mientras se salvan a sí mismos. Nash sintió que la opresión en su pecho se aliviaba ligeramente. «Tienes razón. Lo sé». Brooke sonrió. «Lo aprendí de ti». Los días siguientes se difuminaron en los preparativos finales. Nash abasteció la cocina con comestibles, preparó paquetes de bienvenida con información local y normas de la casa, y creó algo en lo que había estado pensando durante meses: un libro de bienvenida. Era un hermoso diario encuadernado en cuero con pesadas páginas de color crema. En la primera página, Nash escribió con su cuidadosa caligrafía: «Tu historia importa. Esta casa ha sido testigo de pérdidas, pero es un símbolo de esperanza. La familia Hartigan, que una vez vivió aquí, se enfrentó a circunstancias imposibles con valentía y amor. Nos dejaron un legado, no de oro, sino de perseverancia, familia y la creencia de que los tiempos difíciles no duran para siempre. Por favor, comparte lo que te ha traído aquí, lo que esperas encontrar y lo que te llevas contigo. Que encuentres refugio y fuerza de entrada». Y añadió la historia del hallazgo de la caja, del sacrificio de Samuel y Constance, de cómo su tesoro escondido se había convertido en este lugar de sanación. El día antes de la llegada del pastor, la comunidad celebró una pequeña ceremonia de bendición. La ministra local era una mujer de unos 70 años que había conocido a las familias durante la depresión a través de las historias de su abuela. Mantuvo las bendiciones sencillas e inclusivas, hablando del santuario, las segundas oportunidades y el valor necesario para reconstruir.
Los vecinos compartieron cómo les había inspirado el proyecto de Nash. Una mujer habló de cómo había perdido su casa en un incendio años atrás y de que nunca olvidaría a las personas que la habían ayudado. Un joven describió cómo había visto a sus padres luchar tras la lesión de su padre, deseando que hubiera existido un lugar como este. Martin habló con la voz quebrada. Mis bisabuelos, Samuel y Constance, intentaron proteger a su hija de las dificultades. No lo consiguieron, no porque no la quisieran lo suficiente o no trabajaran lo suficiente, sino porque a veces la vida es simplemente demasiado dura. Nash ha creado lo que ellos necesitaban hace 90 años, un lugar donde las familias no están solas en sus dificultades. Beverly presentó una placa de madera tallada a mano. La casa Hardigan, donde la pérdida se convierte en legado. Debajo había una cita de la escritura original de la propiedad de Samuel. Para las generaciones futuras, construyan algo que perdure. Colocaron la placa junto a la puerta principal y Nash sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Cuando todos se marcharon, Nash se quedó solo en el porche, contemplando la propiedad. El roble donde había encontrado la primera caja se erigía firme en la luz que se desvanecía. El cementerio donde había estado enterrada la caja fuerte ahora estaba cuidado y tranquilo. La tierra misma parecía contener todas las historias de los primeros colonos, de Samuel y Constance, de Ruth y Margaret, de Martin y su familia, y ahora del propio Nash. Mañana llegaría la familia Shepherd y comenzaría el verdadero trabajo. No el trabajo de construcción, sino el trabajo de presencia, de testimonio, de proporcionar un espacio para la sanación sin intentar forzarla. Nash cerró la casa con llave para pasar la noche y regresó a su cabaña. Se había mudado allí de forma permanente para dar privacidad a las familias en la casa principal. Era pequeña pero cómoda, y le gustaba la tranquilidad. Preparó té y se sentó en su pequeño porche, con el anillo de boda de Constance, cálido contra su pecho, o colgado de su cadena. Pensó en Alice, en cómo le habría encantado este proyecto, en cómo habría recibido a las familias con su gentil calidez. Por primera vez en 5 años, pensar en Alice no le provocó una punzada de dolor. En cambio, le produjo una suave tristeza mezclada con gratitud por los años que habían pasado juntos, por el amor que habían compartido, por la forma en que su recuerdo había ayudado a dar forma a este lugar. Durmió bien esa noche, sin los sueños inquietos que le habían atormentado desde su muerte, y cuando se despertó al amanecer, se sintió preparado. Los pastores llegarían a las 10:01. Nash se duchó, se vistió con cuidado y caminó hasta la casa principal para comprobar todo una última vez. Flores frescas en la cocina, toallas limpias en cada baño, paquetes de bienvenida en la encimera. A las 9:45 preparó café y se sentó en el porche a esperar. A las 10:01 en punto, un sedán antiguo se detuvo en la entrada, repleto de pertenencias. Nash se levantó, se secó las palmas de las manos, que de repente estaban sudorosas, en los vaqueros y bajó a recibirlos. Era el momento. Por eso lo había construido todo. Por esta familia y por todas las familias que vendrían después. Daley salió primero, delgado, pálido, agotado. June le siguió, con el rostro tenso por el estrés y la preocupación. Luego salieron los niños, 3 hermosos niños cuyos ojos reflejaban un conocimiento excesivo de los problemas de los adultos. Nash extendió la mano y sonrió. «Bienvenidos a la casa Hardigan», dijo. «Bienvenidos a casa». Los niños corrieron inmediatamente hacia el roble, atraídos por sus enormes ramas y la promesa de aventura. Sus risas resonaron en la mañana, tranquilas, puras, espontáneas. El sonido de la infancia momentáneamente libre de preocupaciones. Dale y June se quedaron junto al coche, indecisos, con el cuerpo radiante de agotamiento y cansancio. «Dejen que les enseñe la casa», dijo Nash con amabilidad. Les hizo un recorrido lento, dejándoles absorber el espacio a su propio ritmo. A June se le llenaron los ojos de lágrimas cuando vio la cocina, la gran mesa, la despensa repleta. «Llevamos 3 semanas durmiendo en una habitación de motel», susurró. «Los 5». Dale apretó la mandíbula y Nash reconoció la expresión. Un hombre que intenta no derrumbarse delante de su familia. «Ahora este es vuestro hogar», dijo Nash. «Todo el tiempo que lo necesitéis. No hay obligaciones ni horarios. Descansad. Dejad que los niños jueguen. Pensad en lo que vais a hacer a continuación. Eso es todo».
Les enseñó los dormitorios y los niños eligieron los suyos con entusiasmo. La más pequeña, una niña de 3 años llamada Sophie, reclamó inmediatamente la habitación de Ruth porque tenía una mecedora junto a la ventana. Nash los dejó para que desempacaran y se instalaran, y regresó a su cabaña. Todos sus instintos lo impulsaban a ir a ver cómo estaban, a preguntarles si necesitaban algo, pero se obligó a esperar. Necesitaban espacio más que ayuda. Esa noche, alguien llamó a la puerta de su cabaña. Penny, la niña de 8 años, estaba allí de pie, con un conejo de peluche en las manos. ¿Tienes una caña de pescar?, preguntó. Sí, respondió Nash. ¿Te gusta pescar? Mi padre solía llevarme antes de enfermar. Lo echo de menos. Dale apareció con aire avergonzado. Penny, no molestes al señor Ellery. Nash, corrigió. Y ella no me está molestando. Me encantaría llevarla a pescar mañana, si tú también quieres venir. Dale dudó, con una mezcla de orgullo y nostalgia en el rostro. Finalmente, asintió con la cabeza. Sí, estaría bien. A la mañana siguiente, Nash, Dale, Penny y Connor, de 6 años, bajaron al arroyo. Nash enseñó a los niños a poner el cebo en los anzuelos, a lanzar el sedal y a esperar pacientemente a que picara el pez. Al principio, Dale se mantuvo callado, observando a sus hijos más que pescando, pero poco a poco, con el ritmo tranquilo del arroyo, empezó a hablar. Hice todo bien, dijo en voz baja. Ahorré dinero, tenía un seguro, trabajé duro y aún así, todo se vino abajo. El cáncer, los tratamientos, perder mi trabajo porque no podía trabajar, las facturas médicas que se acumulaban más rápido de lo que podíamos pagarlas. Nash escuchó, sin apartar la vista del agua. Perdimos la casa hace 3 meses. Nos mudamos con la hermana de June por un tiempo, pero eso no funcionó. Luego, el motel, y cada día me despierto sintiendo que les fallé. No les has fallado, dijo Nash con firmeza. Estás aquí, estás luchando, te enfermaste y te estás recuperando. Eso no es un fracaso. Entonces, ¿por qué se siente así? Nash pensó en la muerte de Alice, en los 5 años de dolor sin sentido que siguieron, porque nos medimos con un estándar imposible. Creemos que si trabajamos lo suficiente, tomamos las decisiones correctas, podemos proteger a nuestras familias de todo. Pero la vida no funciona así. A las personas buenas les pasan cosas malas todo el tiempo. Penny chilló. Había pescado un pez, pequeño pero real. Dale se rió de verdad, mientras la ayudaba a recoger el sedal. Nash vio a June observando desde el porche, con la mano sobre la boca y lágrimas corriéndole por la cara al oír la risa de su marido. Esa noche, June fue a la cabaña de Nash con pan recién horneado. Encontré los ingredientes en tu cocina. Necesitaba hacer algo con las manos. Hablaron mientras Nash preparaba café. June compartió su propia lucha, sintiendo que había fallado a sus hijos, incapaz de proporcionarles estabilidad, viéndolos crecer en habitaciones de motel en lugar de en un verdadero hogar. Nash le mostró fotografías de Brooke, le contó sobre el divorcio de su hija, su reconstrucción, su resiliencia. Las personas fuertes no son las que nunca caen, dijo que son las que se levantan. Tú estás aquí, seguís siendo una familia. Eso lo es todo. June preguntó por el libro de bienvenida. Había estado leyendo las entradas de otras familias que se habían alojado allí. Ayuda, dijo en voz baja, saber que no somos los únicos que hemos pasado por esto. No lo sois, le aseguró Nash, y algún día escribirás tu propia entrada. Alguien más la leerá y se sentirá menos solo. Al 5.º día, la transformación era visible en la familia Shepherd. Los niños jugaban libremente por toda la propiedad, con sus risas como telón de fondo constante. Sophie había reclamado la mecedora de Ruth como su trono, sentándose allí con su conejo de peluche, observando cómo se balanceaba el roble con la brisa. June había descubierto la máquina de coser y pasaba horas allí, primero remendando ropa y luego creando pequeñas cosas. Una funda de almohada, un delantal sencillo. Sus manos se movían con determinación, y Nash reconoció la terapia y el trabajo útil. Dale había recuperado el color en la cara. Los paseos diarios por la propiedad, las comidas regulares, dormir en una cama de verdad, todo ello estaba reconstruyendo lo que el cáncer y el estrés habían destruido. Había empezado a ayudar a Nash con pequeñas tareas de mantenimiento, necesitando sentirse útil, contribuir. A la 6.ª mañana, Dale llamó temprano a la puerta de la cabaña de Nash. ¿Podemos hablar?, preguntó.
Se sentaron en el porche con un café mientras el sol salía sobre los campos del este. Dale se quedó callado durante un largo rato, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ayer recibí una entrevista de trabajo. Dijo. Es en una fábrica a 1 hora de aquí. Necesitan a alguien con mi experiencia. El sueldo es bueno y hay muchas prestaciones. Eso es maravilloso, dijo Nash. El problema es, continuó Dale, que estoy aterrorizado. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si el cáncer vuelve? ¿Y si vuelvo a fracasar? Nash dejó la taza de café sobre la mesa. No fracasaste, Dale. Te pusiste enfermo. No es lo mismo. Díselo a mis hijos, que tuvieron que dormir en un motel. Tus hijos tienen un padre que luchó contra el cáncer, que mantuvo unida a la familia, que encontró la manera de traerlos aquí. Ellos no ven un fracaso, ven a un hombre que no se rindió. A Dale se le llenaron los ojos de lágrimas. Solo quiero volver a darles una vida normal. Lo harás, dijo Nash, pero no será como antes, será diferente, y eso está bien. Samuel y Constance perdieron su granja, perdieron todo lo que habían construido, pero se aseguraron de que Ruth supiera que era amada. Eso era lo que importaba. Eso es lo que perduró. ¿Cómo se hace?, preguntó Dale. Seguir adelante después de perderlo todo. Nash pensó en Alice, en los 5 años que había pasado apenas sobreviviendo. Das un paso, luego otro. Algunos días te caes, pero te levantas y, al final, te das cuenta de que has caminado más lejos de lo que creías posible. Esa tarde, June escribió en el libro de bienvenida. Nash la vio sentada a la mesa de la cocina, con un bolígrafo en la mano y lágrimas corriendo por su rostro mientras escribía. Cuando terminó, le mostró lo que había escrito. Llegamos aquí destrozados, creyendo que habíamos fallado a nuestros hijos. Pero en esta casa, rodeados por la historia de la familia Hardigan, aprendimos algo importante. Las familias no fracasan porque tengan dificultades, solo fracasan si dejan de intentarlo. Nosotros seguimos intentándolo. Dale tiene una entrevista de trabajo. Estamos buscando apartamentos. No sabemos qué nos depara el futuro, pero sabemos que lo afrontaremos juntos. Gracias por darnos tiempo para respirar, para sanar, para recordar quiénes somos. Los niños nunca olvidarán el roble, el arroyo, la sensación de seguridad. Nosotros tampoco. Esa noche, Nash invitó a los pastores a su cabaña para su última cena juntos. Se marchaban en 2 días. La entrevista de Dale estaba programada y habían encontrado un alojamiento temporal cerca, gracias a un programa de servicios sociales con el que June había contactado. La comida fue sencilla pero cálida. Los niños charlaban sobre sus aventuras, sobre los peces que habían pescado, sobre el fuerte que habían construido cerca del arroyo. Sophie le mostró a Nash un dibujo que había hecho del roble con todos ellos debajo. Este es el lugar feliz, dijo simplemente. Después de la cena, mientras se preparaban para partir, Dale apartó a Nash. No puedo agradecerte lo suficiente, dijo con voz entrecortada. Nos has salvado. No, corrigió Nash con delicadeza. Ustedes se salvaron a sí mismos. Yo solo les di un lugar para hacerlo. Aún así, insistió Dale, lo que ha construido aquí es importante. Nunca lo olvidaremos. Después de que se marcharan, Nash se sentó solo en su cabaña con el dibujo de Sophie en las manos. Pensó en Samuel y Constance, en cómo se habían esforzado tanto por salvar a su familia y creían que habían fracasado. Pero su amor no había fracasado. Había resonado a lo largo de 90 años y seguía salvando familias en la actualidad. Caminó hasta la casa principal y colocó el dibujo de Sophie en un marco junto al libro de bienvenida. Algún día otro niño lo vería y sabría que otras familias habían tenido miedo y habían encontrado su camino. Nash se quedó de pie en la casa silenciosa, tocando la fotografía de Samuel, Constance y la pequeña Ruth. La historia que había comenzado con un nido de avispas y una caja escondida se había convertido en algo vivo, algo que continuaría mucho después de que él se hubiera ido. Eso era un legado, no monedas de oro ni joyas, sino esta familia ayudando a otras familias. El amor respondiendo al amor. La esperanza transmitida como una antorcha en la oscuridad. Mañana los pastores darían sus siguientes pasos hacia la reconstrucción y Nash se prepararía para la próxima familia que necesitara refugio. El trabajo continuaba. El legado creció y la pérdida se transformó una vez más en algo que se parecía mucho a la gracia. 6 meses después de que la casa Hardigan abriera sus puertas, Nash se sentó en el porche de la granja revisando el libro de bienvenida.
14 familias se habían alojado allí desde la primavera, y cada una había dejado su historia escrita con letra cuidadosa o en pergaminos apresurados con tinta manchada de lágrimas o palabras esperanzadoras. Los pastores se habían mudado a su propio apartamento a 2 pueblos de distancia. Dale había conseguido un trabajo y le iba muy bien. June enviaba fotos a Nash cada pocas semanas, con los niños en su nueva escuela. Dale en el trabajo, Sophie todavía llevando su conejo de peluche a todas partes. Los visitaban una vez al mes, haciendo voluntariado en la casa, ayudando a dar la bienvenida a nuevas familias. Una viuda que redescubría su propósito después de 40 años de matrimonio. Una familia que se recuperaba de un incendio que lo había destruido todo. Un veterano que encontraba la paz después de años de pesadillas. Cada historia era diferente, pero todas tenían un hilo conductor común: gratitud, esperanza, transformación. Entre las páginas del libro de bienvenida había una flor silvestre que Sophie había recogido en su último día, con una nota escrita con la cuidadosa letra de una niña. Esto es de un lugar feliz. Gracias. El coche de Brooke se detuvo en la entrada y Nash sonrió. Ahora la visitaba una vez al mes, prosperando en su trabajo en Nashville y saliendo con alguien de quien hablaba con cauteloso optimismo. Sus hijos pasaban los veranos en la granja, trepando al roble que su madre había ayudado a restaurar. ¿Cómo va el negocio?, preguntó ella, uniéndose a él en el porche. Lleno hasta el invierno, respondió Nash. Las noticias vuelan cuando ofreces esperanza. Caminaron juntos por la propiedad, sumergiéndose en el cómodo silencio que habían construido a lo largo de meses de propósito compartido. En el cementerio, Nash había plantado un jardín conmemorativo alrededor de las tumbas. El lugar de descanso sin nombre de Margaret ahora tenía flores silvestres y una sencilla lápida que decía: Margaret, querida hermana y madre, 1912-1932. Martin llamó ayer. El libro dice que Pete está respondiendo muy bien al nuevo tratamiento. Están creando un fondo para la Universidad de los Nietos. Nash sintió como una calidez se extendía por su pecho. El tesoro estaba haciendo lo que Samuel siempre había pretendido: asegurar el futuro de una familia, crear oportunidades, ofrecer esperanza. El libro de Beverly está casi terminado. Brooke añadió: ¿quiere que escribas a Ford? Lo haré. Nash dijo: la historia de Ruth merece ser contada, toda ella. La pérdida, la resistencia, el legado que sobrevivió a las dificultades. Esa tarde llegó una visitante inesperada. Una anciana llamada Dorothy Sutherland se detuvo en la puerta, apoyada en un bastón, con los ojos brillantes de curiosidad y recuerdos. Mi abuela vivía en la granja vecina en los años 30, explicó. Conocía a los Hardigan. Cuando me enteré de lo que habías hecho aquí, tuve que venir a verlo. Mash la invitó a pasar y Dorothy se movió lentamente por la casa, tocando las fotografías, leyendo las cartas expuestas en las paredes. Se quedó de pie ante la foto de Samuel Constance y la pequeña Ruth durante mucho tiempo. Recuerdo las historias, dijo en voz baja. Mi abuela decía que Samuel era un buen hombre. Era voluntario en el cuerpo de bomberos. Ayudaba a los vecinos con las reparaciones. Nunca pedía nada a cambio. Constance daba clases en la escuela dominical y se aseguraba de que todos los niños de la comunidad recibieran un regalo de Navidad, incluso en los años más difíciles. Parecen personas extraordinarias, dijo Nash. Eran personas normales que hicieron cosas extraordinarias en tiempos difíciles. Dorothy le corrigió con delicadeza. Eso es diferente. En realidad es mejor, porque significa que cualquiera de nosotros podría hacer lo mismo. Metió la mano en su bolso y sacó una fotografía protegida con plástico. Es de un picnic comunitario en 1934. Mi abuela la guardó todos estos años. La fotografía mostraba a docenas de familias reunidas en un campo, adultos sobre mantas, niños jugando, mesas repletas de comida. Y allí, en el centro, estaban Samuel, Constance y la joven Ruth. Sonreían, rodeados de vecinos, formando parte de una comunidad, felices antes de que el mundo se derrumbara. Pensé que deberías tener esto, dijo Dorothy, para que la gente sepa que alguna vez fueron felices, que su historia no fue solo sufrimiento. Nash aceptó la fotografía con reverencia y más tarde ese mismo día la añadió a la colección de la sala principal. Los Hardigan sonrientes, capturados en un momento de sencilla felicidad, un recordatorio de que toda historia difícil comienza con algo por lo que vale la pena luchar. Antes de irse,
Dorothy escribió en el libro de bienvenida. Algunas familias sobreviven gracias a lo que dejan atrás. Los Hardigan sobreviven gracias al amor que superó la pérdida. Que todos los que entren aquí encuentren la misma fuerza duradera. Esa noche, Nash se sentó solo en la casa silenciosa. No había huéspedes programados hasta el día siguiente. Un padre soltero y su hija adolescente, lidiando con las secuelas de la muerte repentina de su esposa. Circunstancias diferentes, la misma necesidad desesperada de refugio y tiempo. Nash abrió su diario personal, el que mantenía separado del libro de bienvenida, y escribió: Pasé 5 años tratando de enterrar mi dolor como Samuel enterró su tesoro. Pensé que si lograba ocultar el dolor lo suficientemente profundo, sellarlo por completo, podría volver a funcionar. Filtra en todo, pero el dolor colorea cada momento hasta que dejas que te destruya o encuentras una manera de transformarlo. Encontrar esa caja en el nido de avispas no me curó, pero me mostró algo que había olvidado, que el amor no termina cuando las personas mueren, cambia de forma. Encuentra nuevas expresiones. Alice me amó durante 30 años de matrimonio, mientras criábamos a Brooke, mientras construíamos una vida juntos. Ahora su amor se mueve por esta casa, por cada familia que acojo, por la elección de convertir la pérdida en legado. Samuel y Constance amaron a Ruth sacrificándolo todo, escondiendo un tesoro que nunca verían recuperado, eligiendo la esperanza cuando la esperanza parecía una locura. Ese amor resonó durante 90 años hasta llegar a Martin, luego a Beverly, luego a mí y ahora a todas las familias que cruzan estas puertas. El legado no tiene que ver con monumentos o dinero. Tiene que ver con cómo el amor sigue moviéndose por el mundo después de que te hayas ido. De cómo tus decisiones crean ondas que tocan vidas que nunca conocerás en tiempos que nunca verás. Esta casa es mi onda. Mi forma de decir que el amor de Alice no murió con ella. Se transformó. Y tal vez algún día, mucho después de que yo haya partido, alguien más encontrará la manera de mantenerlo vivo. Cuando el crepúsculo se posó sobre la tierra, Nash caminó hacia el roble llevando una pequeña caja de madera que había fabricado en su taller. Dentro había cartas que le había escrito a Alice durante el último año, fotografías que documentaban la creación de la casa Hardigan y copias de las entradas del libro de bienvenida, historias de sanación que le habían ayudado a sanar. Enterró la caja al pie del árbol, no escondida, sino plantada. Marcó el lugar con una piedra plana, con una sencilla inscripción. La había tallado él mismo. Aquí comienzan las historias. 2025. Dentro de 50 años, dentro de 100 años, alguien podría encontrarla. Aprenderían sobre los Hardigan, sobre Nash, sobre todas las familias que habían encontrado refugio aquí. Y tal vez comprenderían que el amor verdadero, nunca termina realmente. Solo encuentra nuevas formas de seguir dando. Mientras Nash caminaba de regreso a su cabaña, se encendieron las luces de la casa principal. Brooke estaba dentro preparando paquetes de bienvenida para los huéspedes del día siguiente, asegurándose de que todo estuviera listo. Nash se detuvo un momento en la entrada, contemplando la granja resplandeciente en el crepúsculo. La misma casa donde Samuel y Constance habían criado a Ruth, donde habían luchado por sobrevivir, donde finalmente no habían logrado conservar su hogar, pero habían tenido éxito en algo más importante. Habían amado por completo, se habían sacrificado voluntariamente y habían dejado un legado que importaba. Sentía la presencia de Alice, no como un dolor, sino como una bendición. A ella le habría encantado este lugar, estas familias, este trabajo. En cierto modo, ella había ayudado a construirlo. Su muerte lo había destrozado, y en ese quebranto, finalmente había aprendido lo que realmente importaba. Nash subió los escalones del porche de su cabaña y se sentó con su café de la tarde. El anillo de bodas de Constance colgaba cálido contra su pecho. Lo tocó suavemente, pensando en todo lo que representaba. El amor de Samuel por Constance, su amor por Ruth, el poder perdurable del compromiso y la elección. Mañana daría la bienvenida a la familia Riverside, Gerald y su hija Autumn, ambos sumidos en el dolor, ambos luchando por encontrar un terreno firme después de perder a su esposa y madre. Nash les ofrecería lo que había ofrecido a los pastores y a todos los demás: espacio, tiempo, testimonio y la tranquila seguridad de que la curación era posible. No intentaría arreglarlos, simplemente estaría presente mientras ellos encontraban su propia fuerza,
su propio camino a seguir, porque eso era lo que significaba el santuario. No el rescate, sino el refugio. No la salvación, sino el espacio para salvarse a uno mismo. Las estrellas aparecieron una a una sobre las colinas de Tennessee. En algún lugar a lo lejos, un búho ululó. El roble se recortaba oscuro contra el cielo, con sus ramas extendidas hacia arriba como oraciones o promesas, o ambas cosas. Nash pensó en el nido de avispas que lo había iniciado todo, en la caja escondida en el árbol hueco, en los 90 años de secretos que esperaban ser descubiertos. Pensó en la esperanza desesperada de Samuel, el amor feroz de Constance, la vida resistente de Ruth y las lágrimas de gratitud de Martin. Pensó en el tesoro, en cómo todos lo enterrábamos de diferentes maneras. Samuel enterró oro, Nash había enterrado el dolor, pero el verdadero tesoro nunca estaba destinado a permanecer oculto. Estaba destinado a ser encontrado, compartido, transformado en algo que ayudara a otros a seguir adelante. Todos escondemos tesoros, reflexionó Nash. Algunos en la tierra, otros en nuestros corazones, otros en las decisiones que tomamos sobre cómo amar y a quién ayudar y qué construir con el tiempo que se nos ha dado. El verdadero tesoro es saber que el amor perdura por encima de todo. El tiempo, la muerte, las circunstancias, incluso nuestros peores fracasos. Perdura porque elegimos una y otra vez seguir adelante. El mañana traería nuevos retos, nuevas penas, nuevas familias desesperadas por encontrar esperanza. Pero esa noche, Nash Ellery se sentó tranquilamente en el porche de su cabaña. Un hombre que había aprendido que lo contrario del dolor no es la felicidad, es el propósito, es la conexión.